Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Hoy me siento complacido por tener la presencia del doctor Lombardo Martínez Cabezas, que recientemente hizo un periplo por Europa y por los Estados Unidos. Vamos a, vamos a actualizar esa información que nos va a dar Lombardo sobre ese viaje que realizó. Bienvenido Lombardo. Gracias, Siempre es Sergio. un placer verte, conversar con vos, saber qué estabas pasando en otras latitudes. Lombardo, hay un dato que me ha llamado la atención. Nuestro amigo, colega Guillermo Cortés Domínguez puso una encuesta en Facebook diciendo cuántos amigos estarían votando a favor de una intervención militar norteamericana solamente para indagar por dónde andaba el asunto. Y él sirvió ayer a las 6:40 de la tarde en su Facebook los resultados. Te los voy a leer porque eso nos da pie para desarrollar el programa, que es cómo construir un nuevo país. De 32 opiniones explícitas recibidas, dice el profesor Guillermo Cortés, 18 están de acuerdo con una intervención militar norteamericana. Este dato es significativo y puede tener varios elementos a ser juzgados, es obvio. El que no se mira una salida, no se atisba la caída de la dictadura porque la resistencia pacífica de la ciudadanía casi está desactivada. Las sanciones internacionales no han hecho mucho efecto y las que han estado anunciando nunca llegan, como las de la Unión Europea y las de la OEA. Dice Guillermo, estoy en contra de una intervención militar norteamericana en Nicaragua por razones de soberanía. Un concepto que pierde el sentido tradicional con la globalización y la internacionalización de las leyes. Y de que la libertad le debe costar en primer lugar a los pueblos oprimidos, pero no condeno a quienes mostraron su acuerdo porque en efecto la dictadura armada hasta los dientes se ha mostrado implacable y quiere continuar en el poder a cualquier costo. Ahí cierro el resultado del ejercicio de encuesta que hizo Guillermo a través de su Facebook. ¿Qué denota esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura haces de esto? Yo creo que es interesante este tentativo de encuesta. El campeón es muy pequeño, claro. Vamos a ser clarísimos, pues, porque son 18 personas Sí, que estuvieron a favor, que estuvieron a favor. más. Pero debe preocuparnos, porque entiendo yo, cuando Guillermo habla de globalización, pues la globalización es una estrategia ideológica, ¿no? Es una nueva fórmula para que los países subdesarrollados, vamos a usar ese término, continúan siendo la fuente de mano de obra barata y de fuente de materia prima para los países ricos. Ese es el papel. Ahora, debemos de tener presente que la globalización ha comportado la destrucción de todos los derechos civiles que los grupos marginados conquistaron a través de la historia. Hoy en esta maquila no te consienten ninguna huelga que reivindique los salarios. Es decir, se habla de los derechos humanos, pero ¿cuáles derechos humanos? El derecho a la salud, Pero, el derecho a aspirar a mejores ingresos. ¿Cuáles derechos humanos? Hay que estar atento a no caer en esa trampa. Porque el problema nuestro, y en eso de la encuesta de Guillermo, es que la gesta de Sandino, que históricamente tiene que aparecer como el gesto más grandioso de nuestra historia, como el luchador en favor de nuestra soberanía territorial y de nuestra soberanía nacional, viene desconocido por una amplia fracción del pueblo nicaragüense. pero además de desconocido, rechazado por una amplia cantidad también de gente. ¿Por qué es rechazado? ¿Por qué Martin Luther King en los Estados Unidos es un héroe? Porque eso ha sido la función del Estado, de vender a Martin Luther King como el pionero,
como el héroe, como el apóstol de la integración de las diversas razas, de la raza negra en particular. Pero eso ha sido el Estado. Pero también pasa por un proceso, a mi juicio. ¿Y quién? Ningún partido se lo apropió. Estoy seguro, claro, estoy seguro que todos los latinos en los Estados Unidos rinden tributo a Martin Luther King. Bueno, eso ha sido una falla del ejercicio del poder sandinista, de todos los gobiernos sandinistas, que a través de su visión sectaria excluyente aprofundizó la fractura que ya venía dada, que ya estaba presente históricamente en este país y que alcanzó su máximo durante la dinastía de los Somoza. No tuvieron el tacto, porque todos estos revolucionarios nuestros, que eran revolucionarios más por emoción que por pensamiento, no conocían cuáles eran los obstáculos que tenía nuestro país para una convivencia pacífica, armónica, tolerante, de tolerancia plena y de reconocimiento pleno de la diversidad. Cayeron en el defecto histórico, que es lo que estamos viviendo ahorita. Pero es preocupante lo que estamos viviendo ahorita, Sergio, porque esta población que proclama que la salida a nuestra crisis sea una intervención americana, expresa también un desconocimiento de la historia. Y quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Valga esta expresión que ya por su uso ya está carcomida. Ya está carcomida, pero siempre tiene un efecto. Vamos. El problema es que vivimos tiempos diversos. A mí me provoca sensaciones, si vos querés, de culpa, sentimientos patéticos, sentimientos de rabia, pero más de todo de incapacidad y de culpa, ver los miles de nicaragüenses que se ven obligados a emigrar porque aquí no tienen posibilidad de realizarse. Y esto pues nos debe llevar a la concepción de una redefinición del Estado y de una redefinición del gobierno. ¿Estamos claros? ¿Por qué en los Estados Unidos el presidente Trump goza de tremenda popularidad? Precisamente porque el porcentaje de desocupados en los Estados Unidos se ha venido al suelo. Existe casi plena ocupación. Muchas de sus promesas electorales en aquellos estados del norte, con una enorme desocupación, porque por la transferencia de fábricas a otros países, donde la mano de obra cuesta menos, porque así funciona ahorita el sistema. Mano de obra barata, que viene de los países emigrados, a los países que emigran, o materia prima barata que es necesario para su tecnología. ¿Qué nos debe conducir eso? Nosotros debemos de parar esta emigración, porque esos países ya están saturados. ¿Ven lo que sucedió anoche? Es una incapacidad que los gobernantes bueno, es que hasta ahora han tenido. Hasta ahora había sido una válvula de escape para estos gobiernos sátrapas. Han exportado gente para que obtengan remesas. No, 1.500 millones de dólares anuales. La remesa, eso de la remesa, es algo que fue creado. Durante el somocismo no había remesa. Porque no había necesidad, Va bien. Porque el sueño americano era otra cosa. ¿Quién emigraba durante el somocismo? El que quería hacerlo y podía hacerlo. Eran grupos. Fíjate que hay gente que yo conozco que emigró a los Estados Unidos, gente que puede ser ahora mi abuelo, ¿verdad? Y te dicen sencillamente, estuve viviendo 30 años en los Estados Unidos, nunca me interesó la ciudadanía norteamericana. Lo sé, pero ¿por qué no emigraba durante? A mí nunca me vino la idea de irme de este país durante el somocismo, como nunca le vino la idea la gente por la crisis a mi generación. Y después la incapacidad de generar empleo, riqueza acá. Porque era políticamente estable este país. Claro. Y también había una garantía para la inversión y para el mercado libre. Muy bien, muy bien. ¿Estamos claros? Sí. Todo esos valores, todas esas condiciones se han perdido en este gobierno. ¿Y se perdieron cuánto? ¿Cuándo se perdieron? A partir del mal manejo, no es que se perdieron, se agudizaron a partir del mal manejo de la crisis de abril. La crisis de abril comportó la muerte política de muchos protagonistas de este país, que se obstinan en continuar otra vez en el ejercicio del poder, aunque tengamos que ver
esos grandes desfiles de emigrados, ¿estamos? Que nos llenan de culpa y de incapacidad y de Se impotencia. está refiriendo al comandante Ortega y a su señora. Yo creo que tú eres una persona muy inteligente, no quiero yo absolutamente enfatizarlo aquí, ¿no? ¿Estamos? Pero, ¿qué pasa? Los Estados Unidos, te vuelvo a decir qué sucedió anoche en Alemania. Anoche en Alemania un ciudadano alemán, de apellido alemán, escúchese bien, agarró su rifle que usaba como cazador y se fue a 2 lugares frecuentados por emigrados de origen turco, de origen árabe, y mató a 10 personas. Bueno, se han dado escenas similares en Texas y también en Miami. Bueno, en Miami. ¿Qué significa? Que hay una estrategia de los grupos del poder, porque esto es manipulado, ¿vamos? De llenar de miedo a estos emigrados y recordarles que ya su cupo ya está limitado. ¿Estamos claros? Además del hecho que las condiciones económicas de esos países, Alemania tenía la abundancia económica hasta hace 2 años. Ahora su Producto Interno Bruto creo que ha caído, ¿vamos? Por muchas razones, que no nos toca a nosotros explicar, que lo expliquen ellos. Pero eso lleva a la conclusión que este proceso de globalización, lo único que ha creado son recursos humanos baratos y expoliación de las materias primas. El mismo modelo del 800, el mismo modelo de 1900. Mientras tanto, continuamos teniendo gobiernos sátrapas, tiranuelos, que se adueñan del Estado botín, ¿vamos? Para el beneficio de su clan, para el beneficio de su familia, para el beneficio de su grupo. ¿Qué debemos hacer? Redefinir un nuevo Estado, redefinir un nuevo gobierno que proteja a esos emigrados. Que diga, señores, aquí nadie tiene, es una vergüenza que tenga que emigrar el nicaragüense. Es una vergüenza. Entonces tenemos que crear con todos los grupos de intereses, los grupos de poder, porque todos tendrán que ser incluidos, para crear un plan de nación, para crear un plan de gobierno. Esa es la nueva Nicaragua que tenemos que crear. No discutamos mucho, porque si el actual presidente con la vicepresidenta se obstina de estar en el gobierno, no vamos a resolver la crisis. Porque la crisis se dio del mal manejo de los asuntos de abril. Eso le puso la cerecita, digamos, al proceso, porque ya antes también habían muchos agravios que se fueron acumulando, que fueron desmontando, por ejemplo, el Estado. Recuerdo Ocupains, un colega periodista que desapareció por arte y magia, su carro, ¿verdad? Perdió carro y además tuvo que pagarlo porque no obtuvo, ¿verdad?, un documento oficial que dijera que el carro había desaparecido. Solamente por ponerte un ejemplo. Ahora, los atropellos se dan. Vamos a lo esencial. Ya has dicho que vos ves, ¿verdad?, que por el mal manejo, y estás, me parece, siendo muy soft, por el mal manejo de la crisis de abril, Ortega tiene que salir del poder. Ya no ofrece nada. Ok, hacemos eso. Es que no es cuestión que ofrece, es ya un obstáculo. Ok, perfecto. Me encanta lo que acabas de decir, me encanta. ¿Cómo vislumbras, que este es lo más importante, en atención al estudio que vos haces, las horas que le dedicas a estar perfilando ideas de cómo debe ser la era post-Ortega para Nicaragua? Empezaste con que es una vergüenza la emigración. ¿Cómo lo perfilás? ¿Cómo lo ves? Esa era post-Ortega. Mira, yo creo que todo ese brujuleo político que caracteriza nuestra historia debe dar lugar a una racionalidad política. ¿Estamos? El Estado botín ya no funciona. Ya no funciona. El Estado como representante de todos se da con la Revolución Francesa. No es que con la Revolución Francesa el Estado burgués nace, no es cierto. El Estado burgués nunca nació. Sí, que quizás nació con Napoleón. Vamos. Sí. Pero no con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa nace el Estado como el eje central de una política de desarrollo integral de un grupo
de una nación. Eso fue el Estado francés que nace. Nosotros no hemos alcanzado ese nivel. Continuamos con el Estado botín de la época de la colonia. ¿Qué ha sido nuestra historia? Una lucha de clanes. Es que ahí andan los clanes otra vez, tan vivos para retomar otra el poder y ratificar sus privilegios que no los han perdido. Y repetir el mismo vicio histórico. Quieren garantizárselos. Mientras toda esa masa de emigrados, de jóvenes que se han ido, a mí es patético el hecho que yo conocí tantos jóvenes que con grandes sacrificios, con sus salaritos, se estaban pagando su carro, tenían su novia, estaban listos a casarse, estaban ajustando al fondo y a la noche y a la mañana se encuentran desocupados. Vamos. Y si van a países donde les han creado un mito, que ahí todo se resuelve, y no se resuelve todo, porque ya está saturado el sistema, tanto en Costa Rica como en los Estados Unidos. En España. España tiene el 15%. Y te hablo de España porque todo el sector norte de nuestro país hay muchas mujeres que han migrado a España. Andate por Mazachapa, toda esa gente que resultó el sur desocupada por la crisis porque ¿cuál era la fuente de empleo de Mazachapa? Es todavía, pero lo ha reducido al 10% de empleo. Era Montelimar. Entonces, tú te encontrás ahí que toda esa gente se ha ido para España, pero España tiene el 15% de desocupados. Claro. Y la crisis se va a agravar. Se va a agravar a un cierto punto que tú vas a ver algunos de estos migrados asesinados también en España. Vamos, que esas son actividades nazis. Los nazis y los fascistas siempre están culpando a alguna raza de ser culpable de su crisis. Además de los judíos, que históricamente son los que vienen culpados por los nazis, ahora van a tener estos latinos que se van a juntar al grupo de sacrificados como han sido históricamente los judíos. ¿Qué hacemos nosotros como gobierno? ¿Qué hacemos nosotros como clase pensante, como clase política? ¿Qué hacemos? Redefinir nuestro pensamiento. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, aceptarnos todos como somos. Aceptación del problema. Exacto, aceptarnos todos como somos y juntarnos para dar la solución al problema. Aquí no se trata de echar a nadie por la violencia, porque ya sabemos que la violencia no ha traído, más violencia. No ha traído ni la prosperidad ni la paz. ¿Vamos? Cuando decimos que los norteamericanos estuvieron aquí, cuando Zelaya los confronta, ¿vamos?, queriendo crear la patria centroamericana, y la mano de Zelaya llegó hasta Colombia, llegó hasta Ecuador, y eso se opone al proyecto naciente de los Estados Unidos. Los norteamericanos que ocuparon este país tuvieron una buena idea: crear un ejército. El ejército. Eso fue una buena idea, porque venía a romper la lucha de clanes. Si el gobierno era conservador en este país, el ejército era conservador. Si el gobierno era liberal, el ejército era liberal. Entonces la idea de los ocupantes norteamericanos es crear un ejército imparcial, ¿vamos?, apolítico, garante del ejercicio de las leyes y de la seguridad. Pero se fueron, pero sin saber cuál era la mentalidad del nicaragüense. Apareció el Vivian de Somoza, que era bonitillo, era chelito, ¿vamos? Y creo que medio hablaba el inglés. Sí, lo hablaba. Medio hablaba. No como hoy hablan los nicaragüenses. Sí. Hoy tenemos un ejército de nicaragüenses que te hablan el inglés a la perfección. Muy bien, con acento de Harvard, con acento de Staff. Pero en ese tiempo, quien hablaba inglés era para el pobre nicaragüense una raza diversa, una raza superior. Y como este era chelito, y astutamente se fue a casar con una de las familias tradicionales de León y construyó su imperio. Y se tomó el ejército. El ejército que nos doblegó y nos sustrayó nuestros derechos políticos por 40 años. La revolución que se hizo aquí nos abrió la esperanza de que se iban a abrir los espacios libres. La revolución perdida. Entonces es la lucha. Pero el nicaragüense ha descubierto que a través del no la democracia, digamos que es democracia mediática,
que gana el que tiene más billete en la campaña, o el que controla más los medios de comunicación. Esa es la democracia mediática que no la queremos. Nosotros queremos una democracia donde el pueblo realmente pueda ejercer su derecho político de elegir y de sacar del gobierno a los incompetentes y a los corruptos. Si el siguiente gobierno, si después que elegimos un gobierno no respondió a nuestras expectativas, siempre existe la posibilidad con el voto salir de ellos. Ese tipo de democracia. Ahora, quien arriba la administración del Estado tiene que saber que no llega a emplear a sus amigos, a su familia, andar con carros de último modelo, de mantener a las amantes en los diversos lugares con carrazos y grandes casas. No, llega ahí, llega a responder en los términos de crear las condiciones para que haya más empleo, que crear las condiciones para que el sistema de salud, el sistema de educación mejore de calidad, para que puedan acceder los grupos de menor ingreso y que vienen golpeados en la competencia del mercado. Ese es el gobierno. Si ese gobierno no da respuesta, los cambiamos en el siguiente gobierno. Porque siempre vamos a medir cuál es el desempleo, cómo está el sistema de salud, cómo está el sistema de educación. Es claro que naturalmente los grupos académicos se encargarán en el futuro de darnos las pautas de dónde debemos orientar las prioridades del desarrollo para garantizar nuestra convivencia. Esa es la Nicaragua que tenemos que crear. Y ahora hay muchos nicaragüenses que tienen esa concepción del Estado. Y esa es la concepción que se tiene en América, en los Estados Unidos. El término América no gusta a mucha gente, pero a mí los europeos llaman América a los Estados Unidos, y a veces tengo ese vicio. Entonces, los Estados Unidos tenemos que aprender también a convivir con ellos. No se trata de estar en una retórica vacía, ¿no? Porque a mí me conviene más venderlo a los Estados Unidos, a Miami, que está a 2 horas de distancia de aquí, que mandar al Vietnam. Vietnam, por ejemplo. ¿Estamos? O mandarlo a Irán, que está tan largo. El costo de transporte quizá me va a cancelar cualquier utilidad que en el proceso de negociación. Entonces esas cosas tienen que razonarse a nivel del Estado. Esa es la crisis que tenemos que superar. Estaba recordando cuando aquí vino una donación de dátiles, ¿verdad? Que fue Vox Populi, ¿verdad? Que eran unas frutas secas demoníacas, ¿verdad? Solamente para ponerte ¿qué dirán pues del maíz, por ejemplo, en Irán? Por ejemplo. Bueno, Lombardo, pero, ok, saltamos la etapa. Yo creo que has sido sumamente consecuente con tu propio quehacer cotidiano de estar ideando esa Nicaragua que todos queremos. Bueno, te voy a decir una cosa. Pero, lo que palpé en mi viaje a los Estados Unidos. Quería entrar, pero yo te calculo que si que en este país garantizamos estabilidad política, estabilidad económica, el debido proceso y la garantía para la inversión, un 60% de los nicaragüenses que viven en los Estados Unidos se vuelven para su país. Claro, yo estoy seguro de eso. ¿Estamos? Porque ese estilo de vida en los Estados Unidos es un estilo de vida que no se concilia con nuestra visión, que naturalmente tenemos que trabajar para producir, ¿no? Pero ese estilo de vida, ese frenesí, ese turnover continuo, ¿no?, que se da, es causa de estrés, definitivamente, y el estrés es causa de muerte. ¿Estamos claros? ¿No? ¿Te gusta o no te gusta esta noticia? Vos que te has vuelto un gran fanático del modelo norteamericano. Bueno, ¿cómo llegamos entonces a construir este Estado? A través del debate. En términos Tiene que jugar un papel enorme, 100% noticia. Los medios de comunicación. Claro, no se llega a debatir para descalificar a alguien. No se llega a debatir para perseguir a alguien. No le cerremos las puertas a las ideas diversas. Platiquémoslas, discutamos. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué podemos hacer para parar esta inmigración? ¿Qué podemos hacer para garantizarle al nicaragüense su estabilidad económica? ¿Qué podemos hacer para combatir la evasión de impuestos de los grupos económicos más fuertes? Me preguntaba un joven de Huigalpa,
en un viaje que realicé recientemente, porque no solamente voy donde vos decís, porque vos lo decís para que la gente piense. No, como buen señor vas a ver la hacienda y te vas a disfrutar de la, No seas de canalla. la Europa y te vas No seas canalla, no seas y te canalla. vas a sintonizar con la modernidad en el norte. De vez en del cuando me voy a hemisferio. bañar un poco, me Y voy a después- quitar. Pero déjame decirte una cosa. Me decía Huigalpa que él quería ser candidato a alcalde, un empresario de éxito. Claro, le digo yo. Usted tiene que hacer, y ojalá lleve las ideas que ha tenido en modernizar esta su empresa y hacerla productiva, la lleve a la ciudad. Sí, pero me dice, si llego allí, los que me van a llevar me van a pedir favores. Vos tenés que decir en tu campaña electoral Hablar que vos, claro. que vos podés hacer lo que la ley establece. Que los límites de tu poder está definido en la ley. Si a mí como ministro me llegás a pedir vos que te patrocine un programa como ministro, yo te voy a decir, el presupuesto del ministerio no dice que hay que patrocinarte ningún programa, porque estoy cayendo en violación de la ley. Romper con ese modelo del tradicional de que el poder tomo el poder y lo tengo en forma absoluta, es también parte de la campaña. Yo puedo hacer lo que el poder está definido en la ley. Esto puedo hacer, esto no puedo hacer, porque caigo en una violación constitucional del ejercicio del poder. A mí me parece muy raro que en estos debates en el Facebook no se hable nunca del Estado de Derecho, pues esa es otra de las crisis que tenemos. La concepción del poder que tiene Ortega es la concepción que la tuvo Somoza, Zelaya, Emiliano Chamorro, Fruto Chamorro. los Somoza, Ujú. Arnoldo Alemán, Violeta Chamorro, hasta llegar a Bolaño. Bolaño empleó a todos sus parientes en el poder. Pero ya había una ley contra el nepotismo. Ya se había pasado en la asamblea. Yo participé en el debate. Vamos. Pero él pasó por encima de la ley. Porque el poder tradicional de este país es estar por encima de la ley. Romperle también ese modelo. Además del Estado, del Estado productivo, del Estado garante del equilibrio en todos los espacios, tenemos que crear la otra concepción, que es la subordinación de todos los poderes, escúchese bien, de todos los poderes a la ley. Estamos para romper esa tradición de que el presidente soy yo y aquí yo mando. Y era fácil, pues, vos te encontrás gente en la calle que tal vez en una discusión usted no sabe quién soy yo. No son frases caboneras, sí. Entonces, usted no sabe. Entonces, romper ese modelo es parte del debate, de la discusión que debemos inaugurar en este país. ¿Y tenés esperanzas de que eso se vaya a realizar o tenés tus dudas? Esperanza es una invención de los curas, vos sos un poco... Ok, Vamos, lo reformulo entonces. reformular. Hay que reformular. ¿Qué te dice tu análisis? El hombre es el totalmente el hombre es razonable el hombre es de que pueda implantarse modelo que vos, este modelo ideal, este paradigma que vos ¿Por qué estás va a ser haciendo? ideal? Bueno, Hoy los suizos... ahora lo es. Déjame ver. Ahora lo es. Déjame Ahora ver. tenés el infierno. Déjame ¿verdad? decirte. Y vos querés llevarlo al cielo. Los suizos, ¿quién eran los suizos? ¿Estamos? Los suizos eran mercenarios. Hasta hace 200 años. El ejército del Del Papa. Papa, sí, sí, sí. ¿Y sabes por qué tenía que ser el Papa? Claro, porque Para- le podían pagar. No, para irte a poner en orden si andabas contra su poder. Era un ejército que mataba. Ahora no, pues ahora son parte del espectáculo turístico. Pero hoy Son Suiza... muy efectivos también por su entrenamiento. Sí, pero hoy Suiza es un ejemplo de país. Ujú. Vamos, ahí conviven alemanes, italianos, franceses. Todos conviven en una nación. Por eso, pero estás hablando de que en algún momento determinaron que así iban a construir. Cada quien Pero hace, también cada pueblo hace el pueblo, Mira, es el que- pueblo que sueña. Bueno, vamos a estar Y lo lleva a la realidad. Vamos a estar lamentando No, yo no me de los estoy- Orteguitas y de los Somoza sin No, hacer no, nada no, para, no, sí, para, precisamente por para eso romper el tema. ese Yo modelo. Lo que te pregunto es, bueno, ¿crees vos que a estas alturas podamos llegar a alcanzar ese país que
que has descrito, ¿verdad? Basado en la ley, en Mira, la meritocracia. Sí, la historia nos ha demostrado que ahora viene con el discurso revolucionario y nos prendió a todos los jóvenes y asistimos a una revolución fracasada. Todavía hay gente, seguidores de Ortega, que cree que Ortega es de izquierda y que es progresista. Y habrán seguidores. Ah, claro, Vos todavía hay. no leíste. Anda a oír una emisora que suena por No leíste. el Chele Gripi diciendo todos los valores que tiene la revolución. Por favor, hombre. ¿No leíste por la fiesta del chivo? Sí, claro que sí. Es abyecto las generaciones, el servilismo que había hacia el poder de Trujillo y hacia el poder de Somoza. Ya te olvidaste. Igual. No te olvidaste. Igualito. ¿Sabes cómo le decía? El Somoza Forever, ¿quién lo inventó? No lo inventó Somoza. Y me consta. ¿Sabes cómo le decía un ministro, el último ministro del trabajo que tuvo Somoza? Cuando le contestaba el teléfono. Sí, mi señor. Lo que usted ordene, mi señor. ¿Y qué es lo que voy a encontrar cuando estos serviles del ortegano te dicen, el comandante, ahí viene el comandante? Bueno, pero los serviles del ortegano y de Somoza eran gringos. No, nicaragüenses. Entonces, por eso. Entonces, hay ahora, que terminar con esa muchos fábrica. Intelectuales, ¿verdad? Te dicen, es que cuando no queremos resolver y no queremos enmendar ese entuerto, es que se parte de la cultura política. Y la cultura política, la cultura política, espérate, empieza con la reeducación que tenemos que hacer. Empieza por abordar estos temas que estuvieron vedados en la televisión, que ningún empresario radial te los propicia, ni le hacen apuestas, lo que quieren es hacer dinero. Entonces, ese es el problema. Es que todo consiste en el debate. Claro. Yo te seguía a vos en los debates que tenías en 100% Noticias. Ahí no se tocaban estos temas que estamos tocando ahorita aquí. Sí, era un análisis de las ¿Cuáles son los... no? Pero en la mesa redonda siempre se tocaban. Claro, ¿cuáles son los obstáculos que permiten esta odiosa y vergonzosa emigración? Hay que darle una respuesta. ¿Estamos claros? Y esa respuesta tiene que ser política. ¿Estamos claros? Pero no ha sido dada políticamente. Es que fracasó el modelo con Ortega. Es que ahorita estamos en ese debate. Ya dijimos que Ortega es un obstáculo al problema. Y él lo sabe muy bien, que, como lo sabe su señora, que los enormes errores que se cometieron en abril significaron... ¿Pero por qué no le llaman las cosas por su nombre? ¿Cuáles enormes errores? Fue asesinato. Fue matancina la que hicieron. Porque vos sos conflictivo. No. Yo no soy conflictivo. No, absolutamente. No. Le llamas yo no voy a decir, ponerle el nombre correcto a las cosas. Mira, son los tribunales de justicia. Vos decís presidente, por ejemplo, de la República, yo le digo dictador. La corrupción en este país, que es histórica, ¿sí? ¿Cómo la podemos resolver? La podemos resolver un día cuando tengamos tribunales de justicia confiables perfectamente, confiscándole a los que han robado, como hacen los italianos con los mafiosos, que le viven permanentemente confiscando a los grandes grupos mafiosos. ¿Estamos? Y las grandes mansiones, las grandes haciendas pasarán a ser una gran mansión. Hay un ejército de testaferros aquí actuando ahorita. Lo sabremos, este es un país pequeño, de quienes son testaferros. Pero hay que crear, en el nuevo Estado que hay que crear, tendremos que crear una Contraloría bien consolidada. Ahí va a ser el momento que se va a escoger a los integrantes de la Contraloría, porque van a tratar de meterte los mismos con disfrazados de honestos. ¿Y qué fuerza coercitiva va a ser capaz de hacer cumplir una orden de algún juez que, apegado a derecho, mira, durante el gobierno de Bolaño, el gobierno de la Violeta, el gobierno de Alemán, los sandinistas, es decir, los top members, los grandes, tenían pasaporte diplomático. ¿Y en nombre de qué deberían de tener pasaporte diplomático? ¿Estamos? Si yo como ministro de Relaciones Exteriores descubro que a uno que no está en el gobierno tiene un pasaporte diplomático, lo despido el día siguiente. Estás hablando nuevamente de lo ideal. Bueno, si me van a correr y me van a matar, porque me maten y me corran, pero algún presidente tiene que quedarse.
Eso es lo que le hace falta al nicaragüense. ¿Estamos? Tenés que dar el ejemplo. Una acción es siempre mejor. Es muy idealista esto. ¿Por qué va a ser Te idealista? lo pregunto. ¿Por qué vas a tener derecho a un pasaporte diplomático si no sos miembro del gobierno? Yo lo sé. Si yo sé. Entonces, esos privilegios. Yo concuerdo con vos esos en el privilegios, sentido de eso, pero entonces, en la realidad, en lo concreto, vos ves que esa nueva camada de chavalos, ¿verdad?, que ofrendaron su vida, y los que han quedado, que son compañeritos de los que ofrendaron su vida, que ahí los ves, que están haciendo política, que están aprendiendo, que se están metiendo al juego político y que quieren la toma del poder precisamente para que en sus sueños, abrazándolo, puedan transformar la realidad. ¿Crees vos? Ahora quiero ser pues el pesimista. ¿Crees vos que puedan ser capaces de estructurar el Estado que quieren? Mira, la política tiene sus límites. Tenés que aprender. Porque es un conflicto de Te interés. pregunté Tiene un conflicto de cuál interés. era la fuerza coercitiva que va a ser Mira, capaz la de hacer fuerza esto. coercitiva. Mañana, no sé si hoy, hay que confirmar eso. Va el general Avilés a asumir un nuevo mandato. Que asuma todos los mandatos que él quiera. Estamos. Pero yo me recuerdo muy bien que a partir de Toño Lacayo, la concepción del ejército sandinista se iba perdiendo. Y el camino era clarísimo hacia un ejército nacional. Sí, pero lo frustró, lo truncó Ortega. ¿Quién lo frustró Ortega? Hizo exactamente lo mismo de Somoza. Porque su conveniencia. Ahí los culpables son que no pudieron identificar cuáles eran las intenciones verdaderas. Todo ese Estado Mayor es cómplice de Ortega. Mira, al igual que la jefatura ahí de la fueron policía. los políticos. Y la embajada norteamericana tiene su cuota de culpa. Y Bolaños tiene su cuota de culpa, según el doctor José Rizo Castellón, que en paz descanse. ¿Estamos? En el acceso al poder de Ortega. Ortega llegó a destruir, a desmantelar todo el proceso de... Se dividieron. No, toda la... que se dividieron. Ahí están los votos, ahí están los resultados. ¿Y quiénes fue y por qué se dividen? Por las limitaciones políticas. La ambición política. Bolaño porque odia a Alemán. Sí, bueno, sí. El embajador norteamericano porque recibe instrucciones de apoyar a Bolaño. Vamos. Montealegre, según el doctor Rizo, te estoy recibiendo al doctor Rizo, en su libro Confesiones de un vicario. Sí. Según el doctor Rizo, esos son los culpables. La embajada gringa, Bolaño, Montealegre y Alemán. ¿Pero a quién le cargan el muerto permanentemente en los periódicos? Alemán porque redujo el porcentaje, lo cual es cierto. ¿Y los otros? Hace poco en el Facebook leí, una tipa de Miami vinculada a las familias tradicionales que exaltaba que un pariente de Morales Carazo se había casado, no sé si con una descendiente de la Rocío, Durcal, yo no sé. Pero era un evento, un matrimonio majestuoso, colosal. Pero yo inmediatamente escribí que Morales Carazo había sido el vicepresidente de Ortega, que es asesor permanente de Ortega, claro, que recibe una pensión, claro, por parte del Estado en calidad de vicepresidente. Y está volviendo a ser héroe. Claro. Y como vos tenés que olvidar de todo, probablemente vas a votar por él en las próximas elecciones. Bueno, cambiar esa Nicaragua es la misión que tienen estas generaciones. Pero tienen que tener acceso a la información. Pero, Lombardo, eso fue lo que nos prendió, mi generación. Eso nos prendió, un nuevo proyecto, una revolución que terminó en robo, en latrocinio, en enfrentamiento de hermanos contra hermanos. Mira, yo no soy nuevo. Yo la otra vez me preguntaba quién soy yo, de qué materia soy hecho. Pero vos sabés que yo veo... ¿Qué respuesta querés? ¿La física o la metafísica? Bueno, déjame concluirte estas reflexiones que hago yo. ¿Soy un anárquico? ¿Soy un nihilista? ¿Soy un eterno insatisfecho? No. Estaba viendo un programa, yo veo mucho televisión extranjera, y veía en la televisión italiana un programa que conduce la hija de Enrico Berlinguer, el último jefe del Partido Comunista Italiano, muy guapa, se llama ella Carta Bianca, y lo conduce el programa muy bien. Se ve ella que tiene nostalgia del pasado.
y entrevista a un poeta del norte de una montaña de Italia, donde el poeta tiene un carácter un poco parecido al mío. Estaba denunciando, el poeta anuncia la presentación de un libro de un escritor desconocido. Isabel le dice: yo, ¿por qué uso tu programa? Porque este escritor nunca tendrá acceso al clan que maneja los méritos en esta área. Hay que romperlo, siempre hay una brecha. Siempre hay una brecha. Pero, ¿ves qué interesante? ¿Ves qué interesante que el problema no solo lo tenemos nosotros? No. Los clanes están en todas partes, mimetizados. Le encantó a la conductora del programa, claro que sí, que uno de los programas de mayor audiencia es un tronco de hembra. Yo no sé cómo verle. Eso es un concepto machista. ¿Y por qué va a ser un concepto machista? Claro, pero tronco de hembra, pues, una mujer guapa. Cuando digo tronco de hembra, quiero decir que me alborota los sentidos. Escúchame tanto. No te vuelvas también ortodoxo, feminista. No, para nada. Que para renunciar a tu machismo comences práctica un poco no ortodoxa. Vamos. Tenemos cuidado con esa posición. Mucho gusto reencontrarnos. Deja de viajar tanto para que estés en conexión con nuestra audiencia. Voy a viajar. La audiencia te quiere. Voy al interno del país, voy a Fuigalpa. Voy a Fuigalpa. Vas a ver a tus haciendas. No estaría por Fuigalpa, ¿sabes? En serio. El problema es que esa Fuigalpa ya no es la Fuigalpa mía, pues la Fuigalpa de mi padre. Mis amigos en Fuigalpa están en el cementerio y todos los días aumenta la cifra. ¿En serio? Bueno, la ley natural, ¿no? Pero continuamos en la lucha. Estamos en la lucha. Y yo invito a estas generaciones a que me pongan atención. Eso es justo y necesario. Claro que sí, que yo estoy listo a ponerles atención plenamente a ellos. Y si me equivoco, estoy listo a aprender. Muy bien, muy bien. Serio, mi hermano. Muchas gracias, Lombardo. Muchas gracias a ustedes. Gracias a Radio La Costeñísima. Este mensaje puede ser escuchado por la gente, la linda gente del Caribe Sur. Igual León, Chinandega, igual Matagalpa. Gracias a Radio Darío en León y a Notimat Radio, Notimat TV en Matagalpa. Gracias a ustedes, amigos, que constantemente nos están aumentando las suscripciones en nuestro canal YouTube, La Mesa Redonda con Sergio Marín Cornavaca. Y gracias por temas, sugerencias que siempre estamos recibiendo en la www.lamesaredonda.net. Nos vemos mañana.